Escúchame, México, lo que te digo. Tu gobierno es un traidor, asesino, saqueador, un tirano dictador. Es un estado fascista, oligarca neoliberal. Al país se está vendiendo, al pueblo reprimiendo, no se harta de robar. Televisa lo encubre y TV Azteca igual. Nos premian con concesiones, les perdonan los impuestos, todo por desinformar. Persigue el periodista, quieren callar la verdad. Esa cosa. Buenas noches, es jueves y tenemos este programa que ya conocen de conferencia de análisis internacional acerca de lo que sucede en México y en el mundo. Debido a problemas de salud de Elizabeth, pues nos saltamos algún programa por ahí, pero afortunadamente ya está mejor de salud, ya está de vuelta en el trabajo, creo que a medias, no sé si nos lo comente un poco más adelante, pero pues ya está, que eso es algo bastante bueno para quienes apreciamos a Elizabeth, saber que está algo mejor, pues nos alegra mucho saberlo. Saludos cordiales a toda la audiencia de Pasiones Latinas Radio TV, a todos los que siguen el programa a través de www.pasioneslatinasradiotv.com, también por la aplicación TuneIn y por supuesto aquí por Facebook Live. Se les agradece, compartan el programa. No sé cómo me vaya a ir ahora, porque ya les he comentado que este Skype no deja de fallarme. Y pues yo no sé de los demás, quién esté, quién haya entrado y así. Pero bueno, si hay alguien por ahí que alce la voz y ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo. Muy bien, el programa hoy vamos a hablar de algo bastante complicado. Es algo que pues la inmensa mayoría ni siquiera lo oye, lo ve, aunque esté frente a sus narices diariamente. Hay una nueva realidad geopolítica, una nueva realidad geoeconómica. ¿Qué es la geopolítica? Pues no es otra cosa más que la política a nivel global, a nivel planeta. Y la geoeconomía, pues lo mismo, economía a nivel planeta. Términos que utilizan mucho por ahí estos que siempre quieren hacerse pasar o que el sistema nos los hace pasar como grandes intelectuales, ¿verdad? Esa terminología. Entonces, vamos a hablar de esta nueva realidad. Para meternos en contexto, pues vamos a ver cuáles han sido realidades anteriores las que hemos vivido. Para no irnos muy atrás, pues vamos a remontarnos desde, ¿qué diríamos? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza aquello que se dio por llamar la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra que se peleó entre lo que era el bloque comunista y el bloque capitalista, por simplificar. De repente quizás me escuchen simplificando esto mucho, tengo que hacerlo así para que sea más comprensible. No estamos tratando de hacer esto un programa de eruditos, ni mucho menos, sino tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces continúo. En esta guerra que se peleó durante todo este tiempo, pero en diferentes países en donde intervenían estos bloques, principalmente pues la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, pero eran bloques. Por el lado occidental se creó la OTAN,
¿verdad? Estos países. Y por el otro lado estaba el Pacto de Varsovia, que eran los países comunistas. Y se pelearon en Corea, se pelearon en Vietnam, en Centroamérica. Uh, los últimos, quizás, el último quizás haya sido Afganistán, ¿verdad? Cuando eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas todavía, ¿verdad? Entonces esta guerra consistió principalmente en el desarrollo armamentístico, una carrera armamentista entre los dos bloques. Básicamente, la teoría es que mientras tuvieran suficientes armas cada uno de los bloques para disuadir al otro, pues no habría una guerra. Y eso se tradujo en la fabricación de una gran cantidad de bombas nucleares, bombas atómicas o armamento termonuclear, como también se le conoce. Y esto duró así, ¿verdad? Duró así hasta la caída del muro de Berlín, que es cuando se comienza a decir pues que termina la Guerra Fría, se acaba el bloque comunista desaparece la URSS, desaparece el Pacto de Varsovia, no así la OTAN continuó incluso hasta este momento, y la OTAN se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, pues hemos visto que se ha expandido en cooperación, dicen ellos, a países como Colombia incluso, y algún otro país más por ahí. No voy a mencionar tantos para no enredarnos. Les dije, esto no es una cátedra de eruditos, ni mucho menos. Bueno, les digo, se termina esta Guerra Fría, pero continúa la rivalidad, aparentemente. Supuestamente lo que quedó Rusia o la Federación Rusa, que es como verdaderamente se llama, pues queda debilitada y todo esto. Bueno, en todo este proceso nos vendieron una realidad. Esa es la realidad de que había países donde eran de izquierda y o que pretendían ser de izquierda y la derecha no los dejaba, o sea, el bloque comunista y el bloque capitalista. En Chile se estableció un gobierno pues socialista, supuestamente con Salvador Allende. Comunista, digo supuestamente porque le digo que yo no me creo estos cuentos de comunismos y capitalismos, pero vamos a utilizar la terminología de la historia, ¿verdad? Entonces, pues llegan el bloque capitalista y termina haciéndose, bueno, terminan derrocando a Salvador Allende en este caso, ¿verdad? Y se establece pues un capitalismo que es el germen de lo que ahora consideramos con neoliberalismo. La escuela económica de Chicago, de los famosos Chicago Boys, ¿verdad? Entonces, comienza otra realidad. En esta realidad, cada uno de los países, ya digamos, más débiles o países menores, vamos a llamarlo así, no da un paso sin la autorización, aparentemente, de los países poderosos que les patrocinan. O sea, un país, digamos, como México, por estar aquí, pues no toma ninguna decisión que pueda contravenir los intereses norteamericanos, ni tiene reuniones de acuerdos con países que también puedan tener un perjuicio, digamos, para el gobierno de los Estados Unidos. Y lo mismo sucede en el otro bloque, ¿verdad? En el otro bloque, cuando está todavía esto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada uno de los países alineados con Rusia, pues no hace acuerdos ni nada con países que de repente puedan perjudicar esa relación con Rusia. Bueno, esta es la nueva realidad geopolítica y geoeconómica, la que está sucediendo actualmente. Vemos que hay acuerdos que jamás se hubieran permitido en el pasado. Por ejemplo, no hace mucho, Arabia Saudí firma un acuerdo comercial de muchos millones con China. Lo digo esto porque quien esté un poco enterado sabrá que Arabia Saudí ha sido un aliado permanente de los Estados Unidos. Tan es así que gracias a esa alianza con Arabia Saudí y la fuerza que tenían en la OPEP, la Organización de los Países Productores de Petróleo,
exportadores de petróleo, perdón, se creó el famoso petrodólar, gracias a que en esos acuerdos se decidió que todo el petróleo se comercializaría en dólares, ¿verdad? Y de ahí aparece esa última fortaleza del dólar, que antes estaba basada en un anclaje en el oro, ¿verdad? Y ahora ya no, ya está el anclaje en el petróleo. O sea, ¿cómo funciona esto? Si cualquier país quiere comprar petróleo, tendrá que comprar primero dólares para pagarlo en dólares. Suena hasta estúpido, lo sé. A cualquiera de nosotros nos parecería una estupidez esta situación, pero eso se hizo. Y así se estuvo operando durante muchísimo tiempo. Entonces les digo, esto sucede uh, con ciertos acuerdos. En días pasados también hubo una reunión entre los gobiernos de Irak, Irán y Siria, para que lo recuerden. Siria e Irán están, vamos a decirlo de cierta manera, bajo la protección de la Federación Rusa. Irak está bajo la protección de Irak. Pobre gente con esas protecciones. Vamos, bajo la tutela, vamos a llamarle mejor. Quizás quede un poco más adecuado el término. Bajo la tutela de estos países. Sin embargo, ahora se reúnen sin la tutela de ninguno de ellos, ¿verdad? Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues también básicamente queda en la OTAN, bajo la tutela de Estados Unidos. Sin embargo, en tiempos recientes, bajo la presión de los Estados Unidos, han querido que Europa siga ciertos lineamientos, como por ejemplo, aislar a Irán. Sin embargo, el bloque europeo se ha negado a hacerlo, ¿verdad? Se ha negado a hacerlo. Igual que en el bloqueo a Venezuela, pues la Unión Europea como tal supuestamente ha apoyado a Estados Unidos en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, ¿verdad? O encargado, se inventaron pues una cosa, pero lo han estado apoyando, pero no así todo el resto de los países europeos, ¿verdad? El resto de los países europeos simplemente no lo han reconocido o reconocen a Maduro o no quieren tener injerencia, pero no han respondido en bloque como solía suceder antes. ¿Cuál es esta nueva realidad geopolítica y geoeconómica que yo veo? Les advierto, es una conjetura absoluta, no hay certeza, es nada más una conjetura en base a este tipo de sucesos que les estoy mencionando. Y no los voy a mencionar todos los que hay para ver si quizás les resulte a ustedes en algo de curiosidad y vayan a investigarlo. Es algo que hemos dicho muchas veces por aquí. No hay que creerse lo que nos estén contando. Lo mejor es ir y investigarlo por nuestra cuenta. Yo nada más les doy pistas en ese sentido para que vean el resto de los detalles. Bueno, en este momento están sucediendo este tipo de cosas porque creo yo que todos los planes que se hicieron de la globalización de la economía eran para llegar a un punto de control absoluto de la misma. Y ese control llevaría a llevarle, digamos, a un colapso financiero que acarrearía un colapso económico y, por supuesto, un colapso social ahora a nivel global, porque todas las economías están interconectadas. El objetivo para mí es obtener el poder absoluto sobre todas las naciones del planeta. Ese sueño antiguo, acariciado por muchos en la historia, ha tratado muchísimo novelas, películas y demás de aquel genio loco que quiere apoderarse de la Tierra, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se ha estado llevando a cabo, ¿verdad? Y veíamos, como les digo antes, que todos estos países o todos los países respondían a la tutela de algún país poderoso, del lado comunista o socialista, o de un país, o del lado de los países capitalistas, como el caso les digo, como es Estados Unidos.
Entonces, ahora parece que esta gente anduviera suelta haciendo los tratos que les da la gana. Y yo creo que ya se cumplió el objetivo de llegar a un punto en el que se puede dejar solos a los gobiernos estos, a los supuestos poderosos que nos han enseñado por ahí de Forbes, a los gobiernos y demás, y dejarlos por su cuenta, que actúen, que traten de arreglar todo este relajo, todo este desorden económico que se creó. Y claro, como no hay solución posible, no hay una alternativa posible de solución, pues se les deja solos y que comiencen a hacer o sea, tomar sus propias decisiones, hacer sus alianzas, porque al fin y al cabo ya no hay nada que hacer. Incluso si analizamos con detenimiento los tipos de alianzas que están haciendo, en donde incluso se habla, por ahí tenemos una organización de varios países para comercializar en otras monedas que no sea el dólar, probablemente el renminbi, el yuan chino, el euro, el oro o cosas por el estilo. Y hacer eso hundiría la economía de Estados Unidos. Y lo sabemos, Estados Unidos es el mayor consumidor del planeta. Para que no esté enterado, prácticamente Estados Unidos, con poco más de 300 millones de habitantes, consume casi la mitad de los recursos del planeta. Entonces, siendo el rico, digamos, en esta sociedad, imagínense si lo arruinan. Si se arruina Estados Unidos, se arruina China también. ¿Por qué? Porque el mayor cliente de China es Estados Unidos. Jorge. Sí. Está alguien por aquí, qué bueno. Qué bueno, es que no sabía si estaba yo solito. Aquí estoy, Jaime Flores de California. Adelante, Jaime. Bien. Gracias a Elizabeth una vez más por el espacio. He estado escuchando todo este rato que estás hablando, pero mi cabeza se va para muchos lados, ¿sí? Estás hablando de cosas que cuando menos yo no entiendo, ¿sí? Economía, de la geopolítica, todas esas cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que me gustaría que me las explicaras como si fuera yo un niño de 6 años, ¿ok? Para empezar, ¿cómo se maneja el dinero? Los bancos, ¿cómo trabajan los bancos? ¿Eh? ¿Por qué siempre escucho los países que se miden en el crecimiento económico? ¿Por qué tiene que haber a huevo un crecimiento económico en un país? ¿Por qué dice que crecimos al 2% cuando pudimos haber crecido al 4%? ¿A qué se debe? ¿Por qué tiene que haber a fuerza un crecimiento económico? No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Sí, perfectamente, Jaime. Y fíjate, te propongo un ejercicio. No sé, tú puedes decirme si tú ves el Skype, porque a mí me sale una ventanita y no veo nada. Entonces, si hay más gente por ahí. Pero podríamos hacer esto, Jaime, si estás tú y si hay algún compa más. ¿Por qué no lo hacemos así por partes? Yo sabía que esto es medio complicado de hacer, pero me parecía, y algunos compas me decían que sería interesante hablar de esto. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no vamos de una por una, de pregunta por pregunta? Y pues nos lo llevamos de ese modo. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Por qué es de que se empezó respaldando el papel moneda en oro, después en petróleo y después en fe? ¿Cómo estuvo eso? Ok, vamos por partes entonces. En la antigüedad, por lo menos así nos lo han dicho en los libros de texto, el intercambio de bienes y servicios se hacía en especie. O sea, yo te doy a ti calabazas y tú me das cacahuates, ¿verdad? Hubo un momento en que para el comercio resultó complicado hacerlo. Entonces se tomaron unidades de valor común, o sea, algo que valía en una parte de donde se estaba comerciando y en la otra también. Esos fueron los metales. Desde el cobre se utilizó bastante también, no se sabe, pero
pero el cobre se utilizó bastante y el cobre es muy caro en este momento. Se necesitan volúmenes más grandes, pero el cobre es una buena medida. Por eso utilizaron principalmente el cobre, la plata y el oro. Entonces, ¿qué significó ahora? Pues que si yo quería comprar cacahuates otra vez, ya no tenía que llevar mi producción, ¿verdad? A cambiarla por cacahuates. Ahora, mi producción yo la podía intercambiar por cobre, plata u oro, y con esa plata u oro irme y adquirir lo que yo quería. Ahí aparece, digamos, el dinero. Y vale face value, como se dice en inglés. O sea, lo que pesaba, la dificultad que tenía en extraerse ese mineral, etcétera. Eso es lo que tenía como valor. En un principio, digamos, no era especulativo, ¿verdad? No era especulativo. ¿Cómo se genera el valor de las cosas? Básicamente de acuerdo al esfuerzo humano. Si tú tardabas un día en hacer una mesa y tardabas un día en hacer 2 sillas, eso significaba que 2 sillas valían lo mismo que una mesa. Pero claro, con la cantidad de material y demás, de madera y clavos y eso, tomando eso en consideración, pero así simple para que se comprenda. Si tú cultivando 1 hectárea de cacahuates sacabas 1 tonelada, pero alguien cultivando 1 hectárea de maíz sacaba 4 toneladas, pues significaba entonces que la relación era 4-1. 1 tonelada de cacahuate valía 4 toneladas de maíz. Ahora, esa tonelada de cacahuate valía, vamos a decir, 10 monedas de oro. Significaba que 4 toneladas de maíz valían también el mismo número de monedas de oro, 10 monedas. No sé si lo estoy explicando claramente, Jaime. Dime. Perfectamente. Te sigo. Ok, ahí es donde surge, digamos, el dinero. Luego, en un momento, se considera pues que es peligroso andar transportando el oro. Tenemos la historia de Robin Hood, ¿verdad? De Chucho el Roto en México y demás. Los famosos ladrones, ¿verdad? Era un problema, digamos, andar acarreando ese oro. Por lo tanto, se decide que si tú entregas tu oro en, bueno, vamos a llamarle un banco, no eran en un banco realmente, pero vamos a hablarlo así para entendernos mejor. Entonces tú entregabas, vamos a decir, 100 monedas de oro en el banco y te daban un papel o varios papeles que certificaban que tú tenías ese número de monedas de oro en el banco. Y ya no tenías que acarrear tu oro, ¿verdad? Ya tenías un certificado. Con eso tú ibas, vamos a suponer, tú tienes 100 monedas, haces la compra otra vez de estas toneladas y entregas un papel que dice que por ese papel le van a entregar 10 monedas de oro en ese lugar, en ese banco. Y así aparece la representación de papel, ¿verdad? De los metales que sí valían, ¿verdad? Del oro, de la plata y demás. Eso se mantiene hasta 1973. ¿Perdón? Con Nixon. Con Nixon, en la administración de Richard Nixon, sí. Puedo quedarles un poco más, si es 73, 72, 74, por ahí más o menos. Entonces, en ese momento se dice que ya el dinero no va a tener un respaldo en oro o en plata, como lo tenía antes, ¿verdad? Se quita ese respaldo, anclaje le dicen, ¿verdad? Ahora el dinero va a estar sujeto como una mercancía a oferta y demanda. Tú necesitas una moneda porque consideras que la moneda de ese país es fuerte, es sólida, pues eso revalorizará la moneda. Y eso hacen para que el dólar valga. El poderío militar de los Estados Unidos, ¿verdad? Respalda esa moneda, pero quien le da valor es la demanda que hay de dólares para comprar petróleo y otros bienes alrededor del mundo. Todos lo hemos sabido. Si queremos comprar un poco a nivel internacional, nos metemos en sitios internacionales de comercio, incluso en este momento, y antes te aparecía solo en dólares. Ahora te aparece en dólares, en euros, no sé, a veces yo me he encontrado páginas en donde aparecen rublos, en yuanes, pero básicamente aparece en dólares, perdón, y aparece en euros. Son las dos monedas, digamos,
que más circulan, por lo menos acá en lo que nosotros llamamos el mundo occidental. Así que dime, Jaime, ¿cómo voy hasta ese momento? Vas muy bien. Una cosa que no me queda muy clara es por qué tienen los países que someterse a una moneda tal. ¿Por qué no puede, digamos, México hacer su propio dinero y decir mi peso vale lo que $1? ¿Por qué tiene que estar siempre dependientes al valor de otra moneda? Precisamente por lo que acabo de explicar, porque el dinero ya no tiene un valor, sino en sí, como antes, que era un metal. O sea, una moneda de oro vamos a ponerle de 10 gramos, no importaba dónde saliera la moneda de oro, era una moneda de oro de 10 gramos y valía lo mismo que otra moneda de oro de 10 gramos de cualquier otro país, valía lo mismo, era una paridad, era moneda de oro de 10 gramos. ¿Sí me explico? Ahora no. Ahora el dinero está respaldado por un país, pero principalmente como si fuera un bien o un servicio, dije, por la demanda que hay. ¿Cuánta gente quiere comprar pesos mexicanos? Pues los que comercian con México y que quieren pagarle en pesos, un mínimo. Pero si México no quiere, pues yo vendo en dólares, compro en dólares y vendo en dólares. ¿Cuál es la moneda que se fortalece? La que se fortalece es el dólar. Y ahí sucede algo. Los países de repente se ven en la necesidad de comprar más dólares para tener reservas de esa moneda que respalden su propio dinero o para en un momento dado poder influir en esa oferta y esa demanda que hay sobre el capital para que se entienda un poco mejor. Lo hemos escuchado en las noticias muchas veces. El precio del peso está cayendo, no hay demanda de pesos. Le digo, se trata como si fuera un bien o un servicio, como si fuera una mercancía, para que nos entendamos. ¿Por qué el peso va bajando de precio? Porque quien tiene pesos comienza a venderlos. Nadie quiere pesos. Tú sabes que cuando la gente no quiere algo, pues no vale. Entonces no quiere pesos. México, como todos los países, tiene una reserva en dólares. Entonces lo que hace es comenzar a comprar pesos. Quiere pesos y empieza a comprar pesos. Entonces crea una demanda de pesos. Y al haber una demanda de pesos, entonces el peso sube su valor. Y lo hemos escuchado muchísimas veces que el Banco de México interviene para apoyar al peso. Sí, lo has oído, me imagino, Jaime. Sí, claro. Pero, ¿por qué no, y siendo un país petrolero, por qué no respaldamos nuestro peso en el petróleo? Porque hay un mercado global y te digo que hubo una negociación de aquella época en la cual se estableció que los países, los principales productores de petróleo, venderían su petróleo en dólares. Entonces, cualquiera que fuera, digamos, van los chinos a Arabia Saudí y dicen, ocupo petróleo. Dice, muy bien, está $100 el barril y me tienes que traer dólares. ¿Qué tenían que hacer los chinos? Ir, comprar dólares para pagarle a los saudíes, ¿verdad? Entonces, ¿México qué hizo? Pues lo mismo, ¿verdad? Me vas a comprar petróleo, pues te lo vendo en dólares, ¿verdad? Y lo que yo tenga que comprar de la industria petroquímica, pues lo compro en dólares también. Y se apropiaron, por decirlo de alguna manera, del dinero a nivel global. Ya. Ahora, otra pregunta que me brinca mucho a la cabeza, ¿por qué no vamos a hablar del mundo, de México? ¿Por qué siempre basan los gobiernos, los sexenios, en el crecimiento económico? ¿Qué es el crecimiento económico y por qué a fuerza tiene que haber crecimiento económico? ¿A qué se basa? ¿Qué es eso? Muy bien. El crecimiento económico es, si este año yo tengo un negocio y vendí 100, tengo que vender más de 100 el próximo año. ¿Por qué? Si vendo 102, porque se le llama crecimiento económico. Todos los días aumenta el número de personas en el planeta, ¿verdad? Entonces, si tú tienes que crecer económicamente es que tus empresas se hagan más grandes.
Todo el que tiene una tiendita, una empresa o lo que sea, pretende vender más cada día, ¿cierto? O sea que a eso le podemos llamar capitalismo o neoliberalismo, que a fuerza tiene que crecer, a fuerza. Sí, este modelo económico está basado en el crecimiento infinito, en el crecimiento constante. Ya lo decía Karl Marx en El Capital, en el libro El Capital, que pues vivimos en un planeta finito, no puede haber crecimiento infinito, por lo tanto el capitalismo sucumbiría por sí mismo. O sea, el capitalismo se acabaría. Porque para que el capitalismo exista necesita siempre estar en constante crecimiento. Y hay otra cosa, algo que se sabe muy poco. El sistema capitalista funciona en base a créditos. Como decía hace un momento, el dinero ya no es una representación de un valor, ahora el dinero es una mercancía. Entonces, el dinero se presta, todos lo sabemos, el dinero se presta. Tú quieres comenzar un negocio, una gran empresa, quiere expandirse, lo que sea, necesita pedir dinero prestado. Se puede pedir mediante emisiones de acciones, o en créditos directos, como sea. Pero ese dinero que se consigue de la forma que sea, genera intereses. Y los intereses es un dinero que no existe, ¿verdad? Podría existir la base inicial del capital, que ahora ni siquiera eso existe, pero podría existir, digamos, en un momento dado. Imaginemos de esta manera, que en lugar de billetes, pues, estuviéramos utilizando oro. Y tú pides prestado 100 monedas de oro, pero tú tienes que regresar 110 monedas de oro, porque te cobraron un 10% de intereses a un año, ¿verdad? Pero solo se fabricaron 100 monedas de oro. ¿Cómo pagas tú las otras 10 monedas de oro? Si no existen, no están fabricadas, ¿verdad? Entonces, eso es en base a deuda, o sea, se crea una deuda permanente. Entonces, para tú poder satisfacer, digamos, tus créditos y demás, tienes que estar creciendo constantemente, tienes que vender más y más y más, porque también debes más y más todo el tiempo. Es lo que le ha pasado a los países. Los países generan sus ingresos en base a impuestos, a veces a empresa pública, o en el pasado había mucha empresa pública, ahora está prácticamente todo privatizado, como pasó con Pemex en México, ¿verdad? Y se tiene que vender porque ya no se puede pagar lo que se debe. Se va generando una deuda que va creciendo y va creciendo y va creciendo constantemente. Si se hubiera mantenido el comercio como en la antigüedad, con monedas que solo representaban algo o tenían un valor en sí mismas, no se podría haber creado dinero así de la nada como se crea ahora. No se podrían haber cobrado estos intereses que se cobran ahora, ¿verdad? Y entonces entró, y yo digo que fue mediante diseño, no es casual, se cayó en una espiral de endeudamiento constante y que tiene que ser de crecimiento constante forzosamente. Pero un crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos es imposible. Por eso siempre termina colapsando o terminará colapsándose este sistema económico y financiero. Ok, a ver si te entendí bien, ok. Se tiene que crecer económicamente cada año porque la población va creciendo, ok. Pero, ¿cómo sabemos qué tanto crece la población para poder decir que tenemos que crecer en un 2%, 4%, 6 o 10%? Si no sabemos cuánto está creciendo la población. Los censos son cada 10 años. Hay algo que se llama proyecciones, se proyecta, se sabe cuánto crecerá aproximadamente, se saben las tasas de natalidad, se saben las tasas de mortalidad, entonces es un aproximado lo que crece la población cada año, ¿verdad? Más o menos se sabe cuál es el aumento de la población. Incluso si te metes a internet y buscas el reloj del crecimiento poblacional en el planeta, ahí hay un reloj
que está marcando cuánta gente están haciendo cada segundo y cuántos están muriendo cada segundo. Esos son cálculos que se hacen, ¿verdad? Son cálculos que pueden estar más o menos acertados, pero eso es lo que se utiliza para saber, ¿verdad? Son proyecciones, son cálculos aproximados. Además de que te recuerdo, se tiene que crecer para poder pagar esos intereses. Si tú estás produciendo exactamente lo mismo y tú pediste un crédito como nación, emitiste bonos del tesoro que se llaman, tú no vas a pagar el dinero que te prestaron, lo vas a pagar con un interés. Y si tú estás produciendo lo mismo, ¿cómo harías para pagar? No podrías, ¿verdad? Entonces necesitas tener crecimiento económico. Eso es lo que pasó con los rescates bancarios que se dieron en el mundo desarrollado en el 2009. Los países, muchos, pero todos los países industrializados, emitieron bonos a 10 años, ¿verdad? Pidieron dinero prestado a 10 años, que se tiene que regresar ahora en el 2019, en diferentes fechas, dependiendo de cuándo hayan contratado estas deudas. Y estaban obligados a tener un gran crecimiento económico durante esta década para poder hacer frente a sus deudas, lo cual no sucedió. Incluso ahora mismo, desde el año pasado, pero en este año, potencias económicas como Alemania, Italia, no están creciendo lo que se debería. Hay un poco de engaño sobre el crecimiento económico de Estados Unidos. Dicen que está creciendo como al 3%, pero la mayor parte del crecimiento en Estados Unidos es ficticio. Aunque es ficticio, es visible. Explico por qué es ficticio. La mayor parte del crecimiento ha sido en las cuestiones de valores. Se inventaron unos objetos de negociación, instrumentos, más bien dicho, de comercio en la bolsa, de cosas que no existen. El mercado de futuros le llamaron. Y de esa manera han estado haciendo crecer la economía norteamericana. Y por supuesto que se refleja un poco alrededor, hay mayor construcción y demás. Sin embargo, ha bajado el consumo, ¿verdad? Ha bajado y sigue bajando el consumo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué tenemos? Pues en realidad un desarrollo económico ficticio, porque no se está produciendo más. No se está produciendo más porque no se está consumiendo más. No sé si en lugar de aclararte te enredo más, Jaime. Y si es así, me estará pasando lo mismo con la audiencia. Pues fíjate, sí, me estás enredando un poquito, pero sí se me están aclarando las ideas un poco, ¿no? ¿Por qué tienen los países a fuerza que pensar en un crecimiento económico y no en un decrecimiento en la población? ¿Ok? ¿Por qué a fuerza tiene que estar pensando en producir más, en vender más, en obtener más dinero y no en controlar el natalicio, la población? En lugar de que cada quien pueda parir 10 hijos, que solamente para 2. Sí, hay algo que se llama modelo geométrico de crecimiento exponencial. Hacer uno de estos nos da la respuesta. Pero básicamente nace más gente de la que se muere. Si tú tienes 2 vacas, pues te tardas un X cantidad de tiempo porque te van haciendo becerras y becerros. Te tardas un cierto tiempo en que en lugar de 2 vacas tú tengas 10, ¿verdad? Ok, pero cuando tú tienes, digamos, para llegar de 2 a 10, te toma un cierto tiempo, que es probablemente el doble o el triple de largo. Bueno, habría que hacer el modelo. Yo lo hice antes, pero es nada más para nivel de comprensión. Te va a tomar mucho más tiempo llegar de 2 a 10 que de 10 a 20. Y muchísimo menos tiempo te va a llegar te va a tocar de llegar de 20 vacas a 30 vacas, ¿verdad? Vamos a ver. Básicamente, 2 vacas se tardaría, de acuerdo al tiempo que dura la gestación, se tardarían como 10 años, ¿verdad?
como 10 años, vamos a ponerle, de ir de 2 vacas a 10 vacas. Tardarías 10 años. Pero de 10 vacas a 20 vacas podría darse en un solo año. Si tienes ya 10 vacas hembras y todas paren en un año, ya tienes 20 si todas paren becerras, ¿verdad? Que es poco probable, ¿verdad? Pero podría darse la situación. Y si ya tienes 20, ¿verdad? Y digamos, 10 te acaban de parir, otras 10 te van a parir, pues a lo mejor en 4 o 5 meses más ya tienes las 30 vacas. ¿Sí me explico esa parte? Sí, sí, sí. Ok, eso se puede calcular aritméticamente. Entonces, eso se puede hacer con las personas también. Entonces, ¿por qué hay que seguir creciendo en este modelo económico? Porque vivimos en una sociedad de consumo. Para que las empresas vivan, tienen que producir algo y nosotros tenemos que consumirlo. No importa si lo necesitamos o no lo necesitamos. Se trata de que tenemos que consumirlo para que el engranaje económico siga funcionando. Lo ideal, lo que debería de suceder en este momento sería lo que tú mencionas, un decrecimiento económico. Y no solamente reducir, digamos, la natalidad en el planeta, sino principalmente reducir el consumo. Pero ¿eso para quién sería bueno? Aparentemente para toda la humanidad, se diría por ahí, y no es verdad. ¿Por qué? Porque ya estamos los que estamos. Y si seguimos en una sociedad de capital, una sociedad capitalista, toda la gente que nace y va creciendo necesita empleo, ¿verdad? Y si tú reduces el consumo, pues reduces la producción, reduces los puestos de trabajo. Sí, sí. ¿Verdad? Pero ¿hasta cuándo puedes consentir el consumo? Cuando el planeta es finito. Exactamente. El año pasado decían que la producción de alimentos sobrepasó la capacidad de recuperación del planeta en el mes de agosto. Básicamente tendríamos que consumirlo de 12 meses en 12 meses. ¿Sí me explico? Pero esta vez, el año pasado no. Según los cálculos, este año se va a sobrepasar la capacidad de recuperación del planeta más temprano en agosto y quizás en julio. Eso significa que estaríamos ya en el límite del colapso de este modelo de sociedad. Ya no podríamos sostenerlo. Ya no se Esa podría es precisamente la pregunta, Jorge. ¿En dónde está la lógica? ¿Por qué tenemos que a fuerza seguir creciendo económicamente si pudiéramos tal vez con el sistema que tenemos, ¿no? Los políticos decir, ¿saben qué? Nadie va a poder, una mujer, ¿ok? Dejárselo a la mujer. No vas a poder parir más de 2 hijos. Tú puedes abrir las patas a quien tú quieras, pero vas a parir solamente 2 veces. Y hasta ahí, ¿ok? Puedes ser libre sexualmente, métete con quien tú quieras, pero solamente vas a poder concebir 2 veces. ¿Por qué a fuerza tiene que ser del otro modo? O yo estoy menso o estoy pensando, no sé, ya no sé ni qué pensar de mí. Lo que sucede, Jaime, es que tú estás pensando desde una perspectiva en donde los seres humanos tuviéramos poder, donde las personas decidiéramos. Pero este modelo de sociedad no da el poder a los ciudadanos. Nos han hecho creer que no lo da, nos han vendido un cuento que le llaman democracia. Demos pueblo, kratos poder. El poder en manos del pueblo, pero nosotros no decidimos nada. Lo deciden quien tiene el poder económico. Hubo campañas, si tú eres más o menos de mi edad, Jaime, recordarás que hubo unas campañas muy intensas sobre el control de la natalidad por todo el mundo, pero recordémoslas en México. Pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Y también recuerdo unas palabras que me decía mi papá después de la revolución, que los incentivaban a que tuvieran familia para repoblar México porque quedó bien diezmado. Sí, Ajá. esa campaña sí. O sea, hubo una campaña, fíjate, cuando yo estuve en Europa, había campaña para parir allá. Es más, la política estaba diseñada de ese modo. A cada mujer que tenía un hijo, pues le daban una subvención.
¿verdad? Le apoyaban económicamente. En Alemania, en Francia, mucho más todavía. En los países nórdicos, mucho mejor. Básicamente, en un país como Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, una mujer que pariera 4 hijos ya no tenía que preocuparse por de qué va a vivir. Vivía de cuidar a sus hijos. Prácticamente el Estado le pagaba por cuidar a los niños, ¿verdad? Se hizo eso en Europa. Pero México no. En México, como dices tú, después de la revolución se trata de incentivar el que nacieran. Lo mismo pasó en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Se animaba a la gente a que tuviera muchos hijos, pero después se trata de que no tengan. Se trata de crear un equilibrio, que haya tantos fallecimientos como nacimientos para tener un número estable de población en el planeta. En China se llegó a extremos en donde solamente podrían tener un hijo en las zonas urbanas, ¿verdad? Así que la gente los tenía escondidos. Un montón de abortos de niñas, porque pues, la tradición allá era que deberían de tener un hijo varón. Así que se embarazaba la mujer y era niña y aborto y hasta que se embarazaba de varón. Hubo muchísimo aborto en ese sentido. Sea como sea, haya sido, como decía Calderón, el caso es que la población siguió creciendo. A pesar de todas estas campañas, la población siguió creciendo. En otro modelo de sociedad podríamos estar perfectamente bien todos los que estamos, incluso hacer algo como tú dices. Ok, de aquí en adelante ya no vamos a parir más que los que se nos mueran para mantener este número estable, digamos, y en lugar de este modelo de capitalismo, vamos a cambiarlo por un modelo en donde a nadie le haga falta nada, donde todo el mundo tenga lo suficiente. Pero claro, como dices tú, lo lógico sería eso. Y si mandáramos los seres humanos, probablemente podríamos hacerlo, pero no mandamos nosotros. Manda una élite que ni siquiera conocemos quién es, que son los que deciden las estrategias económicas mediante las cuales tenemos que vivir. ¿Verdad? Y ahí el problema, por lo que tú dices, Jaime, es eso, que nosotros aquí solamente somos los payasos, las comparsas del show. Nosotros no tenemos nada que ver en las decisiones del show. ¿O tú sí crees que tengamos que ver en esta toma de decisiones? No, para nada. Lo que no me cabe en la cabeza es de que el planeta es finito, ¿ok? Y tantísimos carros, aquí en Estados Unidos, ¿ok? Hay agencias de coches, dealers, llenos de carros. El freeway está lleno de carros para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Las calles están llenas de carros. Digo, tiene que llegar un momento en que se acabe la materia prima para hacer los carros, ¿verdad? Y lo que no me cabe en la cabeza es de que esta gente que hace estas decisiones se les va a acabar también para ellos. ¿Sí? Pueda que haya mucha gente deseosa de comprar, pero ya no va a haber la materia prima para producir. Eso no me cabe en la cabeza a mí. ¿En dónde entra el sistema económico consumista si el planeta va a dar lo que va a dar? ¿Y esto qué va a pasar después? Bueno, es que hemos estado viviendo y esta gente decidió que viviéramos así en un sistema donde es pan para hoy, hambre para mañana. En base a eso, Jaime, es que yo estoy diciendo constantemente que este modelo económico en el que estamos viviendo no da para más. O sea, ya llegó a su ciclo final y lo podemos ver. Toma el ejemplo ese que estabas utilizando, los automóviles, de cuántos hay, pero ve y mira las cifras. Fíjate cuál es el consumo de vehículos que está habiendo en Estados Unidos. Para ponerlo un poquito claro, no son cifras exactas, pero si los carros de que salían de la fábrica al embarque tardaban en esa bodega, vamos a decirle, tardaban un mes, ahora están tardando mes y medio. Significa que al final allá en el punto de venta no se están vendiendo tan rápido como los están fabricando, ¿verdad? Eso están las cifras ahí, se sabe, ha bajado mucho la compra de vehículos. Entonces se comienza a entrar en un círculo vicioso. No se están comprando vehículos, el fabricante de vehículos tiene que despedir empleados. Los empleados despedidos no pueden comprar vehículos, ¿verdad? No pueden comprar vehículos. Entonces
se va haciendo un círculo en donde se va empeorando y empeorando la situación. Muchos dirán, oye, pero en el pasado sucedió lo mismo y se recuperaron las economías. Mucha gente lo dice constantemente. Nada, las crisis son recurrentes y son planificadas, pero se salen. Si revisamos en cada momento de crisis económica, yo no voy a discutir que si son recurrentes y son provocadas, yo también pienso que son así. Pero si comenzamos, si nos ponemos a investigar y vemos cómo se salió de cada una de las crisis, nos damos cuenta de cómo ha ido la decadencia de este sistema económico financiero, ¿verdad? Un nuevo desarrollo industrial propició la salida de una crisis. Un nuevo desarrollo tecnológico propició la salida de otra crisis. Y así sucesivamente. Pero en el 2008 no hubo esa situación. En el 2008 la salida de la crisis fue mediante la inyección de dinero a los bancos, principalmente, ¿verdad? O sea, no hubo un salto tecnológico, no hubo un desarrollo de nada para solventar esta crisis, no lo hubo. Fue un dinero pues inventado, sacado supuestamente de los impuestos y en préstamo, ¿verdad? Porque fue en base a emisión de bonos de las naciones que se le entregó dinero a los bancos, ¿verdad? No fue en base a un desarrollo tecnológico. Entonces, en este momento ya hay una crisis. Técnicamente, Alemania está en recesión, aunque algunos dicen que no. Pero técnicamente, si hace uno las cuentas, pues así a modo como las hacen ellos, Alemania está en recesión. Italia desde el año pasado. España está igual, ¿verdad? Y así varios países, Japón también. Entonces, se pone uno a pensar en eso, dice, ¿y cómo van a solucionar esta crisis? La del 2008 la solucionaron inyectando más capital, pero ahora los países están endeudados hasta un punto que las deudas ya son impagables. ¿Quién se creería el cuento de que estos países se salven mediante otra inyección de capital? ¿De dónde va a salir ese capital? Y que la gente se lo siga creyendo. No sé si me expliqué, Jaime. Sí, mira, esto me trae otra pregunta que también me he estado revoloteando bien fuerte en la cabeza, ¿no? México no pudiera hacer esto, ¿verdad? Pero Estados Unidos yo creo que sí, porque es la mayor potencia del mundo. Si le debe al Fondo Monetario Internacional, a todos estos órganos que prestan dinero, ¿por qué no puede decir, ¿saben qué? No les pago y chinguen a su madre, háganme como quieran? ¿Por qué no puede hacer eso y empezar de cero? Bueno, no es que no puedan, y es que quizás lo hagan, Jaime. Eso sería el colapso financiero. Ahora, imagina tú que lo hacen. Piensa un momento. Imagínate que deciden, como se decía en el pueblo, ¿no? Debo, no niego. Pago, no puedo. ¿Qué es lo que sucedería con el modelo económico? No sé. No sé, eso es lo que no sé. Estaría en quiebra. Habría quebrado. Y eso es lo que yo creo que va a suceder. Va a quebrar. ¿Qué sucede al quebrar? ¿Cuánta gente se queda fuera? Oye, digamos, ¿cuánta gente pierde el empleo? ¿O no te pregunto? Económicamente puede ser más grande un banco que un país. Pero en cuestión militar, en cuestión de población, de producción, de lo que tú quieras, no puede ser más grande. ¿Por qué se le tiene tanto miedo a un banco? A ver, vamos a ver si se entiende de este modo. A ver. Jaime, practicas algún juego de mesa? Ajedrez de vez en cuando. Ok, tú juegas ajedrez. Tienes tus amigos con los que juegas ajedrez. Y todos conocen las reglas del ajedrez, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si en un momento dado tú vas a jugar ajedrez y dicen, hey, las reglas del ajedrez, tú les dices a los otros, las reglas del ajedrez ya no son las que ustedes conocen. Ahora yo las voy a dictar y conforme vaya moviendo cada pieza les voy a decir las reglas. ¿Crees que jugarían contigo? Claro que no. Ya no jugarían contigo. Eso es lo que pasa del modelo económico. El modelo económico tiene unas reglas. Sistemas financieros tienen reglas. Si tú quitas esas reglas,
¿quién va a participar de eso? ¿Quién va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ok. Déjame ver si lo estoy entendiendo. O sea que no hay ni un solo país que sea autosuficiente que pueda jugar consigo mismo. A fuerza tiene que jugar con los demás. Hasta donde yo sé, pero no creas que me he investigado todos los países del planeta, prácticamente todos están así. Prácticamente O sea todos. que si México fuera autosuficiente, él podría decir, ¿saben qué? Chinguen a su madre, jueguen ustedes su juego y yo voy a jugar el mío conmigo mismo. ¿Es cierto? Sí, mira, imaginemos, en realidad sí, de ser posible es posible, se llama crear una autarquía. ¿Qué es una autarquía? Tú cierras tus fronteras. Dices, ok, no les vendo petróleo, pero yo tengo petróleo para mí. No les compro comida, yo voy a cultivar mi comida. Supongamos que hay algún país que ha logrado tener la autosuficiencia alimentaria, tenga o pueda tener autosuficiencia energética. Digamos, un país como México, con la vastedad de recursos que tiene, quizás lo podría hacer, ¿verdad? Si fuera un gobierno ciudadano, si hubiera verdaderamente un poder ciudadano, si hubiera democracia y los mexicanos lo decidieran, en un momento podría quizás hacerse de ese modo, cerrar las fronteras y hacer una autarquía y decir, para nosotros lo más importante es esto, nos olvidamos del comercio exterior, ¿verdad? Y todo es interno. Y nos vamos a poner a producirlo. Sería complicadísimo, pero si la gente estuviera decidida a hacerlo, se podría llevar a cabo. Pero da la casualidad de que la gente no manda, que la gente no gobierna. Sí, me explico, ese es el problema, ¿verdad? Si la gente fuera capaz de hacerlo, sí, se pasarían problemas, se pasaría durísimo, pero como la gente tendría la voluntad de hacerlo, todos cuidarían de todo, se racionaría la comida en lo que hay abundancia de comida, porque ahora somos dependientes en alimentación, perdón, de otros países. Entonces, se pasarían apuros, pero, pues no sé, como digo yo, en un año podríamos estar bien, porque es lo que se tardan los cultivos, ¿no? La inmensa mayoría son menores a un año. Entonces, en un año estarían ahí. Y si se desapareciera lo que es la moneda, el dinero como lo conocemos, y se practicara una economía basada en recursos, pues se podría llegar a ese punto. Pero te digo, aquí la dificultad más grave, más seria, pues es que no nos mandamos, ni los políticos mandan también. Aunque en lo que ponía del título esto de la nueva realidad, creo yo que ya dejaron a los políticos sueltos, les quitaron el bozal, ¿verdad? Que ya no les están diciendo qué es lo que hagan, ya no hay necesidad, porque no importa qué hagan, vamos abocados a exactamente lo mismo. En otras palabras, como quiera Juan te llamas, ¿no? Sí, bueno, tengo que aclararlo, esas son mis conjeturas, no están en un libro, yo las hago y les digo en base a qué hago esas conjeturas nada más. No estoy diciendo que absolutamente va a suceder de ese modo. Yo sí lo creo y estoy viviendo acorde con eso, pero no tengo yo elementos de conocimiento suficientes para poder aseverarle al resto al 100% que las cosas van a ser o que que van a suceder finalmente de ese modo. Yo no pertenezco a la élite que toma las decisiones. Entonces yo no conozco sus planes, no conozco sus proyectos, los puedo intuir en base a esto que menciono y por eso mi conjetura. O sea, sí, Juan te llamas, como dices tú. Para mí sí, es Juan te llamas. Esto se fue al carajo y no tiene solución. Cada vez que he tenido conversaciones con economistas, contigo lo hemos comentado alguna vez, doctores en economía, y los llevo hasta el rincón en donde les digo, a ver, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo se puede solucionar esto? Y no, porque los políticos sí lo dicen, hay que incentivar el consumo, ¿verdad? Y mejorar los sistemas de producción. Lo dicen así, pero espérate, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Verdad? ¿De qué forma lo vas a hacer? Con toda la carga que se está poniendo ya sobre la naturaleza, ¿cómo vas a hacerlo para no poner una carga peor? O sea, entendamos, estamos acabándonos los recursos del planeta, estamos ensuciando el aire, el agua y todo, y si produces más, pues vas a contaminar más. Y si no produces más, no vas a crecer económicamente. Así es como funciona este modelo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se va a solucionar? Y cuando
te digo, rinconcito, pues tienen que doblar las manos y decir, no, no hay solución. O sea, este modelo económico y financiero en el que estamos viviendo es autodestructivo. O sea, llega un punto, por eso le llaman burbujas, ¿verdad? Burbujas financieras, burbujas económicas y demás, porque crecen, crecen y llegan a un punto en el que explotan. Ha habido burbujas inmobiliarias también, o sea, en países como en España, donde se pusieron a construir, 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 ¿verdad? Porque pues, era buen negocio, pero llegó un momento en que en realidad ni siquiera existía la demanda que se mencionaba de construcciones y demás, demanda real, o no había suficientes demandantes con capital para comprar todo eso, se hizo una burbuja inmobiliaria y explotó, ¿verdad? Bueno, Y a empobrecer gente. ahora la pregunta sería, si esto lo puede ver una persona como tú, que ves las cosas desde un plano muy superior al mío, ¿ok? Y lo puedo ver yo, que estoy a ras del suelo. Me imagino que lo pueden ver también los políticos, la gente en el poder, la gente que mueve el dinero. ¿Cuál sería eh, su pensamiento? ¿Por qué seguir en este camino autodestructivo? Si tú y yo estamos viendo que nos va a llevar el carajo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la mayoría de los políticos no lo ven, Jaime. Yo lo he dicho muchas veces. Todos los políticos que yo he conocido, y he conocido hasta candidatos presidenciales en México, y he discutido con ellos, y yo no he encontrado uno que sea inteligente. Son todos unos idiotas. En cuanto a los que manejan el dinero, los que lo manejan muy arriba, ellos saben que va a ese punto, pero a ellos no les importa porque es una herramienta para conseguir el poder absoluto. Esa es mi conjetura. Se diseñaron una estrategia para conseguir el poder por sobre todo el planeta. O sea, ni que Alejandro Magno, ni que Hitler, por creernos la historia que nos han contado, ni que Atila el Uno, ni Gengis Khan, ni nada de esos también querían conquistar el mundo, pero de otra manera. Estos diseñaron una mejor manera de conquistar el mundo, creo yo. Y te digo, porque esta forma, este sistema financiero tenía ciertos candados que le fueron quitando allá desde principios del siglo pasado. Esos candados existían en el sistema financiero para que no se llegara a esta realidad que estamos hablando, pero se los fueron quitando a través del tiempo con los políticos, diferentes gobiernos, principalmente en Estados Unidos. Lo que sea en Estados Unidos luego lo aplicaban al resto del mundo, ¿verdad? Entonces lo fueron haciendo para llegar a este fin, porque te digo, mi conjetura es que esto es un diseño para apoderarse del mundo. Así de sencillo. Y es que si le buscas de otra manera, es como tú dices, Jaime, no tiene lógica. Digo, los políticos son idiotas. La gente intermedia, digamos, estos que nos presentan como los más ricos, muchos de ellos saben lo que va a suceder, pero ellos están tomando previsiones. Hay un mercado inmobiliario altísimo de gente que tiene dinero en donde se están construyendo búnkers por todo el mundo, en zonas donde hay abundancia de agua, se puede producir comida y demás. Otros están haciéndolo en las ciudades cerca de donde viven y almacenando víveres ahí para muchísimo tiempo. Otros están haciéndolo también ahí bajo tierra, pero creando sistemas de hidroponía o hidroponía, como lo conozcan, o sea, producir sobre agua, no sobre suelo, no sobre sustrato, solamente con nutrientes, y tienen estanques de peces y todo, con generadores, con luz artificial y demás. O sea, el hecho de que quizás alguien de los que nos está oyendo no sepa que todo este movimiento está sucediendo alrededor del mundo, no implica que no esté sucediendo, simplemente que no sabe que está sucediendo. Entonces, si tú crees, ¿por qué no hacen algo? Pues están haciendo, están practicando el noble arte del egoísmo. Sálvese el que pueda, sálvese el que pueda. Y cualquiera, si tiene dudas, solamente tiene que escribir. Hay más en inglés, pero si buscan Doomsday Preppers, como preparadores del día del juicio final o algo así, Doomsday Preppers, se van a encontrar ahí páginas y páginas
de gente que está haciendo esto, hasta muy ricos, hasta más pobres y hasta muy pobres, que en un momento dado, alguien que es muy, muy pobre lo tiene realmente fácil. Si no tiene nada y vive en la ciudad, se va al campo y sigue allá sin tener nada también en el campo. Va a estar sin nada en el campo, igual que está sin nada en la ciudad, pero estará cerca del agua y de la comida. Pero nos enajenaron, nos trastornaron tanto la inteligencia, nos secuestraron la razón, que no podemos ver lo lógico, lo que es más conveniente. Yo lo he dicho muchas veces, si alguien está mal en una ciudad, independientemente de que no fuera a suceder nada de esto, ¿qué demonios está haciendo en la ciudad? Que se vaya a vivir una vida tranquila, si apenas alcanza a comer, pues se va al campo y también apenas alcanzará a comer. ¿Qué quiere más? Si no tiene de todas formas nada más en la ciudad. Sin embargo, la gente se resiste a eso. Pues Le da miedo. no tiene pies ni cabeza para mí. La verdad, se me hace, no sé, no le agarro lógica, ¿verdad? Pero, en fin, así que es lo que es. Hermano, como sabes, yo me tengo que levantar a las 2 de la mañana. Te acompañé hasta aquí. No sé si tengas preguntas que quieras contestar y ya la terminas tú, ¿no? Me tengo que ir a dormir. Sale, gracias Jaime. Gracias Jaime. No sé qué pasaría con los compas, de que no se han sumado. Quizás el tema pues tampoco no daba para eso. Pues nada, gracias Jaime. Sí, voy a ver si hay preguntas. El tema estuvo muy bueno. Me aclaraste muchas cosas que no tenía yo muy ciertas en mi cabeza. Y ahora sí que como te dije, ¿no? Como quiera, Juan, te llamas. Como quiera, ¿Sí? vamos. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano, que estés muy bien. Gracias Jaime, igualmente. Pues entonces yo me voy a ver los comentarios de los compas y también a ver si hay preguntas y darles algún saludo. Saludos a Checo Elizalde, Israel Caldera. Checo Elizalde dice, hola a todos. En inglés, se los voy a leer. Hello everybody, it is great to hear you again. Lo mismo digo. Saludos a María Teresa S. Calderón, Terito Romo. Buenas noches, Luis de la Peña. Buenas noches también. Ángel Bravo. Oye, Ángel, decías que ibas a estar por aquí, pero pues no te he visto. Y la verdad que no sé cómo hacerle para agregarte, pero si Elizabeth nos está oyendo, quizás ella pueda agregarte. Buenas noches, decía para María Teresa S. Calderón también. Manuel Ruiz Avelar dice, buenas noches, compañeros, saludos de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Cheva Medina, saludos. Arnulfo Cedeño, ¿qué hay, Arnulfo? Saludos. Gonzalo Alvarado, buenas. Álvaro, aquí anda Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Tú sí puedes nada más darle clic por ahí al chat donde estamos en Skype y unirte en este momento. Si puedes, pues. Luis de la Peña dice, excelente programa, muy bien explicado y resumido la truculenta historia del capitalismo de parte de Jorge Vázquez. Pues yo a veces, fíjate, Luis, me pongo a hablar y como yo me entiendo, pues de repente pienso, todos me entenderán, pero siempre me quedo con la duda, ¿se entenderá lo que digo? ¿Verdad? Porque pues es bien difícil saber la terminología que conozca la generalidad, o sea, que conozcamos todos. Y yo sé eso porque yo lo veía cuando ponen las noticias, antes cuando veía noticias, siempre en un momento dejaban un espacio para las noticias económicas. Yo recuerdo observando a la gente que estaba atendiendo al noticiero, era el momento en que se aprovechaba para ponerse de pie, ir a beberse, a servirse agua, ir al baño, lo que sea, porque luego venía la información deportiva y no se la querían perder, ¿verdad? No se la querían perder, eso lo veía constantemente. Entonces, yo pienso que eso sucedía porque en realidad no entendían lo que ahí lo que se estaba hablando, ¿no? En esa información económica. Además, siempre muy cortita, ¿no? Muy resumida. Entonces, siempre resulta un poco complicado hablar de esto y esperar, pues, que la inmensa mayoría comprenda de qué se está hablando. Y si a eso le sumas quizás una deficiencia en conocimientos o en capacidades para explicar, pues la cosa sí se complica bastante, ¿no? Fulanito de tal por cual dice, no,
Pues sí. LNCHMTRKS, buenas noches, saludos, comentarios. Perdón. Luis de la Peña dice, compas, ¿no saben si el programa se está transmitiendo por TuneIn? Yo supongo que sí, pero no puedo confirmártelo. Saludos a Eder Persson, dice Luis de la Peña. Jorge, ¿aún sigue sin funcionarte un número telefónico para comunicarse al programa? Sí, o sea, estamos ahorita por Skype. El número ya está activo, pero Elizabeth nos llamó por Skype. Veremos si para la próxima lo hacemos ya en el número telefónico. Pero es que ha tenido Elizabeth algunos problemillas por ahí y para no meterle más tensión, más preocupación. Pero ojalá para el próximo jueves ya lo podamos hacer a través del número de teléfono. Luis de la Peña dice, Jorge, no, perdón, eso ya está. Déjenme ir un poquito más para abajo. Dice Salvador Sierra, dice, ¿estamos ahora de verdad en una nueva guerra fría? Dice Aurelio Jiménez, saludos también. No creo que haya una guerra fría en este momento. No veo yo que eso sea lo que está sucediendo. Básicamente lo que yo creo es que los grandes poderes económicos, los que manipulan todo, les han dado, por decirlo de alguna manera, un poco más de libertad a los de más abajo, políticos y demás, para que hagan pues, lo que quieran hacer, ¿verdad? Lo que sientan que les convenga. Hay oligarquías globales, aparte de una que controla todo, y eso no me lo estoy inventando, ahí está, solo hay que seguirle el rastro al dinero, y no sabemos realmente ni quiénes son, digamos, los socios, los dueños de ese dinero. Pero luego hacia abajo, pues también hay oligarquías y poderes económicos, ¿verdad? Y esta gente de más abajo, ahí sí yo creo que no saben qué chingados está sucediendo, ¿verdad? Y tratan de hacer cosas en su beneficio, ¿verdad? Tratan de hacer cosas en su beneficio. Y pues no importa qué hagan, termina siendo en perjuicio de este modelo político, económico y social, ¿verdad? Eso es por lo menos como yo lo veo. Esas son mis conjeturas en este momento. Déjenme preguntar si alguien se ha sumado a la llamada, que yo, como les dije, no tengo forma de saberlo. Y mientras les doy gracias a todos por compartir la emisión, aunque sea pues aquí en la parte en la página de Pasiones Latinas Radio TV en Facebook, que es la que yo estoy viendo y es donde leo los comentarios. No sé cómo acceder a las otras, a la página web, a TuneIn y demás, para saber cómo está yendo la transmisión y si hay comentarios por allá y demás. Pero ya lo he dicho en el pasado, así es como está la situación. Dice Genaro Calderón, Jorge, ¿qué opina de los incendios de California? Fíjate, ahorita que lo dices, Genaro, hay un montón de gente que dice que hay un sistema que se llama HAARP. Es un acrónimo bueno, son unas antenas que supuestamente les han servido para experimentar con el cambio del clima, o sea, manipular el clima. Yo sé recuerdo, lo más antiguo que leí fue de los 40, me parece por allá, que había esfuerzos por modificar el clima, ya más tecnológicos. Antes los había, por ejemplo, con cohetes para alejar las nubes y que no lloviera y cosas así, con cañones. Pero ya un poco más sofisticado como esto, recuerdo que leía ya desde los 40 que había intentos por manipular. Y alguna gente cree que esto de los incendios en California es por la manipulación del clima. Yo no puedo saberlo, si están haciendo una cosa de esas, porque se imaginan que nos dejarían que lo supiéramos. No, yo por eso no me creo a tantos que salen en YouTube y conjeturan con estas cosas, porque no tenemos forma de saberlo. Ahora, hay algo que sí tenemos forma de saber porque está ahí en los libros. Solamente hay que ir y leer sobre paleoclimatología, se llama. Los paleoclimatólogos han estado tratando de averiguar cómo es el clima del planeta Tierra desde hace millones de años y tienen diferentes mecanismos para estudiarlo. Yo leía desde los años 70, principios de los 70, por primera vez, era muy jovencito, que leía sobre la inminente llegada de una era glacial. Por lo tanto,
eso explicaba el cambio climático que ya había comenzado en aquella época, que no es el calentamiento global debido a las emisiones de dióxido de carbono que nos han vendido luego en los medios de comunicación. Ese nos lo vendieron para que no le tuviéramos miedo a la generación de energía eléctrica a través de plantas nucleares que necesitaban enriquecer uranio para hacer bombas y también, perdón, había otros intereses, digamos, económicos ahí, además del poderío de ciertas naciones sobre las demás. Pero lo que es el cambio climático, desde entonces se hablaba. Yo lo explicaba en días pasados de la forma más sencilla que podía. Decía, veamos en un año en una zona del planeta donde hay estaciones. O sea, que hay invierno con nieve y veranos cálidos. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, si comenzamos el 1 de enero de un año, por utilizar el año lectivo, el 1 de enero es frío, ¿verdad? Temperaturas bajo cero. Estas van mejorando, bueno, todavía enfrían, para final de enero todavía enfrían, pero llega un punto en que comienza a ser un clima más templado, ¿verdad? Más templadito, llega la primavera, más cálido, hasta que llega tórrido en algún punto del verano en esas zonas. 40 y tantos grados llega a ponerse, ¿no? Zonas como Moscú, por ejemplo, y lugares así, ¿verdad? Se pone calientísimo, pero tiene que llegar a un punto de mucho calor para que luego vuelva a refrescar otra vez y empieza a refrescar, hasta que llegamos otra vez al 1 de enero, que es pleno invierno y está frío. Ok, de acuerdo a los paleoclimatólogos, la Tierra de forma global tiene su propio clima, ¿verdad? Tiene 2 estaciones, un invierno y un verano. Un invierno que dura 100,000 años y un verano que dura 12,000 años. Todo esto aproximadamente, como siempre los científicos en eso, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues que el planeta se pone frío, fríísimo, ¿verdad? Hay una era glacial, se pone muy, muy frío. Pero va pasando el tiempo, ¿verdad? Van pasando el tiempo en esos 100,000 años y el clima se va haciendo más templado, más amigable, hasta que llegamos al verano, que es donde estamos nosotros. Y este verano también llega a un punto que es los días más calurosos de este verano. Es el calentamiento del planeta. Pero llegará a un punto de máximo calor y volverá a comenzar a enfriarse, ¿verdad? Empezará a enfriarse y llegará el invierno otra vez. Llegará ese invierno de 100,000 años. ¿Por qué? La verdad es que no lo entiende todo el mundo. Intervienen varias cosas. Recordemos que la Tierra tiene un ángulo de inclinación respecto a su eje, ¿verdad? Que cambia. Me parece que en este momento todavía es de 23 grados y medio. Pero otra cosa que influye en la temperatura de la Tierra es el Sol, la actividad solar, ¿verdad? Mayor actividad solar, pues mayor temperatura en la Tierra, menor actividad, menor temperatura. Los ciclos solares largos, por decirlo así, no los conocen todavía los científicos, ¿verdad? Tratan de intuirlos debido a y utilizando la paleoclimatología, pero no los conocen. O sea, no se conocen los ciclos solares. Entonces, una conjunción de ciclos solares y un movimiento de la inclinación del eje de la Tierra que va cambiando al paso del tiempo, además de que coincida, digamos, con una órbita más circular de la Tierra alrededor del Sol. Para que no lo sepa, nos enseñaron en la escuela que la órbita alrededor del Sol es elíptica, pero no siempre tiene digamos, la misma forma la elipse. Hay un momento en que casi es redonda. O sea que cambia también la distancia de la Tierra respecto al Sol, ¿verdad? También hace esos cambios. Entonces llega un momento en que todo esto confluye y hay pues el cambio de la estación en la Tierra, que no es nada extraordinario, por decirlo así. A nosotros que vivimos una vida tan corta, pues los procesos estos de miles de años nos quedan grandes y ni cuenta, digamos, de forma natural, ni cuenta nos estaríamos dando de estos cambios. Pero como ahora hay ciencia y se estudia ese tipo de cosas, pues se puede ver, ¿no? Y se puede investigar en el pasado, como decía.
Ya nada más como un bonus, antes de ir a leer más comentarios, la parte esta, que también, esto ya es climatología pura, que contribuye para esto, son las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas lo que hacen es que viajan de los polos al Ecuador. Del Ecuador llevan calor hacia los polos y de los polos llevan frío hacia el Ecuador. Y digamos que es el aire acondicionado del planeta. Para que se rompa esto y comience una era glacial, pues nada más tiene que ser suficiente calor, ¿verdad? Para que el agua no se enfríe en los polos, que los polos no tengan hielo y no se enfríe, y la corriente de agua fría que viene por el fondo del océano hacia el Ecuador, no fluya, ¿verdad? Que no esté. ¿Verdad? Disculpen, estaba leyendo un comentario de Elizabeth. Dice, gracias por las palabras al inicio de nuestra conferencia y así es, no estoy al 100% todavía. Y te agradecemos mucho, Elizabeth, que a pesar de todo esto, de no estar tan bien, pues hayas podido, pues hacer el programa este jueves, ¿no? Y esperemos que mejores para los siguientes. ¿Verdad? Entonces les decía, se interrumpe ese flujo, es como si se rompiera el aire acondicionado y pues lo que sucede, se rompió. Ahora sí, en la siguiente temporada ya no fue aire caliente del Ecuador hacia el polo y llegó el invierno y se congeló el polo y se interrumpió esto y se interrumpe y se interrumpió y se interrumpe por miles de años, como les digo, de acuerdo. No me vayan a querer ahorcar a mí, yo no lo he dicho, son los paleoclimatólogos, la información está ahí. Traten de investigar cuál es el clima de la Tierra. Dicen que los últimos millones de años, 30 millones de años o algo así, no me crean en la cifra, pero en los últimos millones de años, así ha sido el clima del planeta. El planeta ha sido tropical todo entero en alguna época del pasado también, de acuerdo a los paleoclimatólogos nuevamente, y también ha sido una bola de hielo, sin tierra, sin congelar en alguna época también, de acuerdo a los estudiosos, digamos, de esto, que así nos lo han contado. ¿Cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto de eso es mentira? Difícil de saber, pero si utilizamos la lógica y revisamos estos textos que no se divulgan en los medios de comunicación, bueno, ahora está el Internet, se podrán encontrar en Internet. Yo antes los leí en libros, porque para muchos jóvenes quizás no lo sepan, pero antes se leían libros. Y yo era uno de los tipos, de los chavales que leían un chingo de libros. Todo el libro que se me atravesaba lo leía, de lo que fuera, hasta de brujería y de magia negra me leía. Sí, eso era lo que tenía, lo que me encontraba, que tenía impreso cosas, letras, palabras, eso me leía todo. Bueno, déjenme volver a los comentarios, a ver si hay alguna otra pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. Dar las gracias, compas, a los que nos ayudan a compartir. Déjenme ir. Son muchos, me tardé mucho en hablar por acá. A ver. Ya llegué hasta acá, hasta donde era. Dice, saludos a Aurelio Ginés. Luis de la Peña dice, en pocas palabras, el modelo económico en uso a nivel mundial se impone por medio de la fuerza militar y policial. En este momento sí ya es forzoso. Genaro Calderón dice, Jorge, ¿qué opina de los incendios de California? Ah, perdón, ya había leído esto. Pasiones Latinas, Radio Online y Revista, nuestra amiga Elizabeth dice, hola a todos los compañeros, muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Gracias a ti, Elizabeth, por el espacio. De parte de los compañeros, y sé que te las dan porque pues, les gusta estar aquí. Somos poquitos, pero bien unidos, como decían por ahí. Luis de la Peña dice, Jorge, en cuanto a su comuna, prácticamente la tiene terminada, ¿verdad? Sí, ya, yo calculo que como en un mes y medio, 2, estaría todo terminado ya. Pero sí, ya, nomás para llegar con la mochila a la espalda y listo. Todo lo demás hay cocina, todo absolutamente. Si llegó alguien, avíseme porque yo no puedo saberlo.
Hola, buenas noches, nada más para saludarlos. Apenas pude entrar porque tuve problemas con la cuenta. Tuve que meter un teléfono a pesar de mi reticencia a dar mis datos, pero ni modo. Y ya hasta ahorita pude meterme aquí a esto del Skype, pero pues nada más para saludarlos y aquí escucho, sigo escuchando. Bueno, gracias Álvaro, qué bueno que estás aquí. Déjame leer comentarios, quizás ahí te dé algo para que quieras participar, ¿no? Dice, saludos, perdona a José J. Martínez, primero, y luego dice, perdón, aquí esto que siempre me está jodiendo. Déjeme ir para abajo. Luis de la Peña dice, hola Kika Malatesta, qué bueno que andas por ahí. Shelochel Cocoyoc, saludos. Eder Persson dice, la era glacial, de acuerdo a los tiempos, ya debe empezar, igual como las estaciones del año. Sí, fíjate, Eder, yo lo digo, yo lo leía ya en los 70s. Por eso cuando empezaron con eso del cambio climático, que el calentamiento global y que no sé qué, oye, pues yo ya sabía que esto se iba a calentar, ahí lo decía, ¿no? Y no lo decía además una sola persona, lo decían 2 o 3 científicos de diferentes partes del mundo, coincidían. Era, digo, en la comunidad científica, porque yo recuerdo leer algunos artículos en una revista de estas científicas que por ahí tenía yo acceso, y era como la opinión aceptada, ¿no? La opinión común aceptada ya al principio de los 70s, que ya estaba llegando el tiempo de una nueva era glacial. Parte de, no sabían, como siempre se dice, tardaría 100 años, 200 años, igual que ahora no se sabe, ¿no? Pero pues empiezan a hacerse los inviernos más largos, hasta que un día, pues no llegó la primavera ni llegó el verano, ¿verdad? En ciertas latitudes, ¿verdad? Yo crecí, incluso recuerdo que me ponía a pensar si yo iba a estar vivo cuando fuera la era glacial, y me dio por leer muchos libros de las eras glaciales o al final de la era glacial. Hay una escritora, se llama Jean M. Auel. Si les gusta leer, podrán leerla, si no les va a aburrir porque es muy detallosa esta mujer. Escribió una saga de libros que se llama Los hijos de la tierra. El primer libro de la serie es El clan del oso cavernario. Me parece recordar que la llevaron a Hollywood y hicieron una película de ese libro, pero son 6 libros y cada libro es de 1000 páginas. A mí me encantó porque está terminándose la era glacial en ese tiempo y la mujer te dice cómo curtían pieles, cómo sacaban comida de árboles, cómo preparaban esto, lo otro, etcétera. Bien detalloso, ¿no? Para esas cosas. Y me gustaron a mí. No sé cuánta gente habrá que le gusta este tipo de lectura, pero son básicamente aventuras en el final de la era glacial, para que nos entendamos. Hay neandertales, hay cromañones, hay osos cavernarios, tigres dientes de sable, o sea, toda esa fauna que dicen que había al final de la era glacial. Y a mí, pues, es fantasía, me encanta. Es lo único que leo ya, además, a estas alturas. Te lo recomiendo. A quien pueda, pues, leer este tipo de cosas. Comiencen con el clan del oso cavernario y ya si les gusta, les siguen. Y es muy bueno para ejercitar también la memoria, porque hay que aprenderse nombres de pueblos y más pueblos, ¿no? De aquella época. Nombres de personas y de lugares. Dice Eder Persson, dice, oye Jorge, pero también debes de explicarles a los terraplanistas. Ahí está más complicado. Es como querer explicarle a un judeocristiano que, como dice Álvaro aquí, que Dios mito no existe. ¿Cómo chingados se les explicas? Tú les quieres explicar, inmediatamente se cierran. Y Álvaro afortunadamente nos lo ha explicado muy bien. O sea, ellos tienen una estructura neuronal que les hace creer en lo que creen. Y para que rompan esa estructura neuronal y hagan otra, pues sí se les pone complicadísimo, ¿no? Y para la mayoría imposible, ¿no? Dice Elizabeth, leí parte de su mensaje, no lo leí todo, continúa, dice, así que nuevamente muchas gracias a ti y a todos por su apoyo y compañía. Espero que puedas leer estos comentarios antes de que finalice nuestra conferencia, para que todos aquí en Facebook Live puedan y nuestras demás plataformas digitales puedan escuchar. Precisamente por eso, fíjate, Elizabeth, me preguntaban si TuneIn estaba funcionando.
Salvador Sierra dice, Jalife ve un mundo tripartita o tripolar, ¿será? ¿O puro show? O sea, ¿esa competencia de superpotencias es real o nomás nos han estado viendo la cara de pendejos? Pues yo creo que nos han estado viendo la cara y, como decía, puede ser que estos políticos que ya le soltaron la rienda intentaran crear un mundo como ese. Pero les digo, analizando todos los detalles, por lo menos a mí no me parece posible, por lo que ya he explicado y por muchas más cosas. Eder Persson pregunta, ¿dónde andan los demás compas? Es verdad, llegaron menos. José J. Martínez, compartido, dice Iván García Castañeda, llegó. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Saludos. Pues sí, Elizabeth, sí alcancé a leer estos comentarios, afortunadamente. Y sí, digo, agradecerte otra vez que a pesar de tu estado de salud, has hecho un esfuerzo y nos has podido dejar este espacio como siempre lo has hecho. Álvaro, no sabía, o no sé si tú sabías que Elizabeth ha estado delicadita de salud, ha ido incluso por allá a través de cirugía y le extirparon un tumor. No sé si estoy yéndome ya muy lejos, Elizabeth, explicando tus cosas. Bueno, creo que Álvaro no estaba, nomás se conectó y nos está escuchando. Pues así es, compas, yo no les puedo asegurar, aunque yo me lo asegure a mí mismo, pero yo no les puedo asegurar que esta nueva realidad geopolítica y geoeconómica es la de políticos a su aire, haciendo lo que les dé su chingada gana, y las oligarquías estas de más abajo exactamente haciendo lo mismo. Pero a mí me da esa impresión. Era prácticamente imposible que pudiera haber una reunión entre Irak, Irán y Siria. Si no hace nada, Irak está ocupado por Estados Unidos todavía. Irán y Siria tienen sus lazos muy fuertes con Rusia. Y que ellos estén haciendo reuniones por su cuenta, pues nunca los han dejado. ¿Cuándo se ha dejado a naciones pequeñas que hagan digamos, tratos serios o importantes por su cuenta, sin tomar el parecer de las grandes potencias? Pues yo ya ni me acuerdo de cuando eso sucedía, ya ni lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, para mí, eso es lo que está sucediendo. Por eso se están dando muchas cosas, algunas que nos parecen hasta estúpidas, ¿no? Y otras, fíjense, tomemos el caso de México. ¿Cómo se está llevando la política mexicana? ¿A qué es a lo que se le está dando prioridad? A lo que se le está dando prioridad no viene a resolver nada de la problemática de México, ¿verdad? Nada. Bueno, dice que el problema más grave es la corrupción, insiste el PG, y que a raíz de la corrupción se da todo lo demás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, es un problema gravísimo, serio, claro que lo es, ¿verdad? Pero si simplemente reduces el poder en los individuos, reducirías la corrupción, y eso no lo está haciendo. Entonces, todo esto que está atacando el PG no va encaminado a resolver los problemas del país, va encaminado a otra cosa. Entonces, ¿por qué el PG está haciendo eso? Pues probablemente porque ya lo soltaron, ¿no? O sea, México ya estaba arruinado, ya habían hecho lo que tenían que hacer estas grandes élites. Pues ahora sí podemos dejar que gobierne un tipo, ¿no? Más pendejo, igual de pendejo que el anterior, ¿verdad? Y le entregaron la presidencia al PG. ¿Para qué la quieren ya la presidencia? Hagan cuentas. ¿Qué es lo que puede hacer el PG que resuelva los problemas del país? Piensen un poquito. ¿Qué es lo que sería capaz de hacer? Entonces, Salvador Sierra dice, ¿cuál es entonces, en su opinión, el término correcto para explicar correctamente el sistema económico global presente hoy? No sé si habrá una forma correcta, Salvador Sierra, de decirlo, ¿verdad? Yo lo único que hago es decirles que en este momento ya es exactamente que estar jugando Monopoly, exactamente lo mismo, solo pues que acá estamos en la realidad y allá es en un tablero. Pero este modelo económico en este momento ya está funcionando igual como con el Monopoly, cuando estamos con los amigos y un amigo es pendejo para jugar y le quita uno todo el dinero, pero es compa. ¿Cómo se va a ir del juego? Pues dale una lana y que siga jugando.
Básicamente, así está funcionando este modelo económico hasta no. Ahora falta si al amigo pendejo le van a dar plata para que siga funcionando. Vamos a ver si Italia, España les van a dar plata para que sigan funcionando. A ver si van a meter incentivos a Japón, a ver qué van a hacer en Estados Unidos para que el jueguito siga funcionando. Yo creo que ya no van a hacer nada de eso y ya se acabó el juego. ¿Verdad? Fin del juego. Pero eso es lo que yo creo. LNCH-MTRKS dice, ¿qué sabes de una comunidad italiana amurallada que habita en el estado de Yucatán? Sí sé que llegaron unos italianos ahí, compraron unos terrenos y se pusieron a construir, y la gente pues nomás sabe que hay unos italianos que construyeron ahí, punto. Y eso es lo mismo que yo sé. No me parece extraordinario porque, como lo he estado diciendo, comunidades como esa hay por todo el mundo. Yo creo que en México, en todos los estados hay alguna comunidad así, pero quien no está en ese mundo no lo sabe, lo desconoce, ¿verdad? Es como acá donde estoy. Yo estoy metido ahí en un cerro y estoy haciendo casas ahí. ¿Qué piensa la gente aquí? Se está loco. Otros, yo creo que está construyendo ¿cómo se llama? Un hotel rural ecológico de estos que están de moda, ¿verdad? La gente hace sus conjeturas, digamos, ¿no? Yo con quien hablo y eso les digo de qué se trata. A los demás, pues les dejo que sigan sus conjeturas. Algunos, aunque les diga yo creo la verdad, de todas formas no me creen, creerán lo que ellos quieren creer, ¿verdad? Entonces así pasará con esta gente de Yucatán y les digo en muchas otras partes del mundo igual. Dice Salvador Sierra. Perdón, se fue muy abajo, muy rápido. Dice, no, perdón, Pasiones Latinas dice, no hay problema, Jorge, nuevamente gracias. Dice Iván García Castañeda, con los religiosos no se puede debatir porque enseguida sacan que la Biblia es todopoderosa. Algunos dicen que la invasión de Israel está bien porque hace miles de años los corrieron de esas tierras. Pues los corrió Dios mismo, ¿no? Pues sí. Creí que me había pasado algún comentario por acá, pero no me pasé ninguno. Álvaro, no sé si estés tú por ahí y quisieras darnos una repasadita para quien todavía no lo sabe de esto de cómo funciona esa estructura neuronal. ¿Por qué creemos en lo que creemos y por qué es tan difícil dejar de creer en eso y creer en otra cosa, ¿no? Por lo que hablábamos de esta cosa de la religión. No importa qué argumentes tú con alguien que tenga una creencia religiosa y no cambia, o sea, no está, o si acaso se va de una religión a otra religión, pero alguien que sea muy creyente y deje de creer, yo honestamente no he conocido, ¿verdad? Puede que sí los haya, pero yo no los he conocido. Yo he conocido gente que abandona una religión y dice, no, yo es que ya no creo en la iglesia, por decir, pero yo sigo creyendo que Dios existe, ¿verdad? Por cosas que les pasan, pero alguien que era creyente y que ahora definitivamente no crea, no. Y sí he conocido gente que era creyente, luego dijo de ser atea y al final de su vida como que les da miedo y se vuelven a ser creyentes. Me ha tocado gente así también, ¿verdad? Es como si nada más tuvieran ¿cómo sería? Un pleito, ¿verdad? ¿Cómo sería? Un conflicto por ahí, religioso, moral, ¿no? Pero luego vuelven al redil o se van de una religión a otra. Le digo, no sé si ustedes habrán conocido a alguien que sí era creyente, que de repente ya no creyó en ni madre. No, yo era creyente hasta que tuve uso de razón. Ahora sí que hasta que usé la razón fue cuando dejé de ser creyente. Sí, no, es que es complicado, lo hemos explicado, ¿no? Muchas veces cómo estas huellas de memoria, estos patrones de pensamiento, pues nos los incrustan, nos los inculcan desde niños en todos los ámbitos, y por eso es que es muy difícil cambiar de paradigma, que es lo que precisamente se requiere, ¿no? Que la gente abra su mente, ahora sí que preste oídos a argumentos que salgan de la razón, de la ciencia, del conocimiento puro, ¿no? Y pues realmente la gente está reacia a ello porque así nos inculcaron, o sea, así nos
nos construyeron ese andamiaje neuronal, o sea, de tal manera que tú tienes que creer en algo, te minimizan tanto desde pequeño, o sea, te hacen creer que eres un ser inferior, una cosa, o sea, una nada, y principalmente en la religión se da esto, ¿no? O sea, porque en la religión se da el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, el Dios vamos, está en todos lados y que juzga y ve todo, ¿no? Y te hacen ver a ti que tú eres, vamos, pues es que no le puedo llamar ni ser, sino una cosa que creó ese Dios para que fueras obediente y que no puedas cuestionarle, o sea, así de simple. Entonces, todo eso, aparte de lo demás, pues nos da o sea, ese patrón, esa estructura mental en la cual es muy difícil que la gente, aún viendo las cosas, aún experimentando incluso cosas diferentes a las que le hicieron creer, pues cambie de paradigma, o sea, que diga, no, pues es que, vamos, lo que yo estoy experimentando, no está de acuerdo o no es congruente con lo que yo creo o con lo que me dijeron que debería de ser. Entonces, por eso es que muchísima gente, incluso se da también en la ciencia, por eso, hablaba muy bien este historiador, no recuerdo su nombre, pero él precisamente decía, incluso en la ciencia, o sea, bueno, los científicos, no la ciencia, sino los científicos, son reacios a cambiar de paradigma. ¿Por qué? Por esta estructura mental, o sea, que nos han inculcado. O sea, tú tienes un conocimiento, lo que no puedes explicar, le atribuyes pues, alguna deidad o le atribuyes alguna cuestión mágica o alguna cuestión salida de, no sé, de lo paranormal. Cuando tú recibes un argumento, recibes una información que te demuestra que en lo que tú crees o lo que has creído como una verdad absoluta no es cierto, pues obviamente tu primer mecanismo es negarlo, o sea, tu primera reacción es decir no. ¿Por qué? Porque atenta contra tu sistema de creencias, es decir, atenta con lo que tú crees que eres, con lo que te hicieron a ti, vamos, pensar que eres así. Entonces, si eso no está de acuerdo a lo que te hicieron creer o a lo que tú supuestamente eres, pues simple y sencillamente lo niegas. Y pues incluso, insisto, incluso hasta en la ciencia, bueno, los científicos, no la ciencia, los científicos, algunos son reacios, ¿no?, a cambiar precisamente de paradigmas porque pues están tan metidos, agarran hasta cierto punto como un dogma de fe también la ciencia, pero no vamos, es que no sé cómo explicarlo. Es que para que se entienda, miren, la ciencia no es dogmática, la ciencia no se presta a manipulaciones. Los que la manipulan, los que se hacen dogmáticos y demás son los científicos, o bien pues los que usan a la ciencia para beneficio personal, ¿no? O de grupo. O sea, la ciencia en sí, yo lo expreso de esta manera. Para mí la ciencia es el conocimiento o es el conjunto de creencias reproducibles, obviamente comprobables, que más se apegan a la interpretación de cómo funciona el universo. Entendido como universo, pues todo lo que hay en él, ¿no? Materia, vida, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia en sí no puede ser manipulada. O sea, el conocimiento no puede ser manipulado. Que los que hacen ciencia a veces tengan dogmas, los que se aprovechan de la ciencia, como ahorita, por ejemplo, que están utilizando mucho los conocimientos en genética, principalmente en genética y en inmunología, están utilizando mucho estos conocimientos que la ciencia nos está aportando para hacer ellos, obviamente, negocios o para producir
no sé, organismos genéticamente modificados, tanto en alimentos, bebidas o seres, pues para beneficio de ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que la ciencia sea perversa, o sea, que el conocimiento sea perverso, no, lo que pasa es que estas personas lo utilizan para hacer este tipo de cuestiones, y es cuando, pues, mucha gente también que no, pues, que no comprende cómo está esto del conocimiento, pues también se atrevan a decir, ¿no? Que la ciencia es dogmática, o que la ciencia es mala, o que la ciencia es perversa, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente es muy difícil que explicar, es muy difícil tratar de hacerle ver a la gente, pues que no es así. ¿Por qué? Pues porque ya te lo metieron, o sea, para eso o funciona el dominio mediático, para eso funcionan las matrices de opinión, para eso funciona toda esta, pues, complejo mediático que utiliza el sistema precisamente para construirnos, ¿no? Esa andamiaje neuronal. Entonces, es muy complicado, la mera verdad, tratar de explicarlo. Sabemos, bueno, yo en lo particular, precisamente porque me ha gustado muchísimo este tema, es lo que me he metido a investigar a profundidad, ¿no? Y obviamente el hecho de que, por ejemplo, yo ya entienda o esté de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Noam Chomsky, con lo que dice, no sé, vamos, varios pensadores que, pues, cómo nos manipulan, o sea, uno lo entiende, bueno, yo ya lo entiendo, y sé ahora sí que aparte de que lo entiendo, pues me metí a investigar precisamente estos procesos fisiológicos que se dan en el cerebro, estas, digamos, herramientas, tanto pues, hormonales como sensitivas, como estimulantes, para precisamente configurarnos esta estructura, ¿no? Pero pues vamos, la gran mayoría de la gente pues no le gusta o no se mete a esto o no lo entiende, pues simplemente dicen, ahora sí que me vale, ¿no? A mí me vale, yo pienso lo que pienso, digo lo que digo, creo en lo que creo, y nada me hará cambiar, o sea, simplemente muchos dicen, yo prefiero morirme creyendo, no sé, en Dios mito, a renegar de él, ¿no? Aunque pues tú les pidas una muestra o una prueba, no muestra, una prueba de que si ellos se han comunicado con su Dios o de que si su Dios les ha hablado o si han sido escuchados, o han tenido alguna interacción, etcétera. Y obviamente, pues, sí te responden, pero dentro de su esquema de conocimientos o dentro de su sistema de creencias, ¿no? Lo más ridículo a mí, bueno, lo más socorrido que ellos utilizan, y para mí es muy absurdo, es que dicen, no, pues la prueba más evidente de que existe Dios, mira, es que pues, hay pájaros cantando ahí en los árboles mismos, es decir, la naturaleza para ellos es, como es creación de Dios, es la prueba irrefutable de que existe ese Dios. Aunque obviamente, pues, bueno, yo en lo particular digo, pues, chinga, si existiera un Dios, pues por lo mínimo, ahorita ya con los avances tecnológicos que hay, mínimo ya debería tener una pinche cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook o algo para que, pues, sus creyentes o sus seguidores pudieran comunicarse con él, ¿no? Pero, pues, obviamente, pues, no es así, ¿no? Vamos, sería absurdo, ¿no? Pensar que en primera, si existiera, imagínate, un pinche Dios que va a atender a 8,000 millones de habitantes casi en el mundo, puta madre, pues necesitaría tener que, no sé cuántos millones de computadoras y a la vez él tener, no sé, un ejército de pinches bots ahí como los PG-bots o los Peña-bots y demás para estar respondiendo y atendiendo a toda esta pinche manada, ¿no? De 8,000 millones, o sea, vamos, es absurdo. Entonces, definitivamente, pues vamos, la gente cree en lo que le han hecho creer, piensa lo que el sistema le dice que tiene que pensar, y por lo mismo, pues es muy difícil que una persona que no tiene la mente abierta empiece a cuestionarse y empiece a cuestionar, como decía David Schumann, dice, bueno,
el cuestionar nuestras más arraigadas creencias implica realmente un cierto, pues, digamos, contenido de valor, bueno, de valentía, no valor me refiero, bueno, él habla de valor en ese aspecto, ¿no? O sea, se necesita ser muy valiente para que tú cuestiones tus más arraigadas creencias. ¿Por qué? Porque implica que puedes haber estado equivocado toda tu vida y entonces aceptar, o sea, tener el valor y aceptar que te han visto la cara de pendejo, así de simple, ¿no? Entonces la gente pues generalmente no se cuestiona, no cuestiona sus creencias y prefiere mejor seguir creyendo, seguir alimentando pues esas ideas, esas falacias, a decir, bueno, pues por sentido común, lógica elemental, si a mí me dicen que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, pues ¿cómo es posible que permita que, por ejemplo, los ministros de culto de todas las religiones cometan actos de abuso sexual con niños, ¿no? O sea, si existiera ese pinche Dios, pues lo mínimo que tendría que hacer es mandarles un rayo a todos estos pinches pederastas, ¿no? Pero pues obviamente eso la gente no se lo cuestiona o le vale madre simplemente, o cree que es algo que Dios, son pruebas de Dios, ¿no? Para ver si tu fe es fuerte y la chingada, o sea, todas esas pendejadas que dicen. Entonces, definitivamente, pues es complicado, ¿no? Es complicado tratar de hacerle pensar a la gente como tú pienses, no, sino simplemente de hacer que la gente piense, o sea, es muy complicado hacerlo, o sea, está muy cabrón. Yo, de hecho, por lo mismo, mira, yo ya últimamente he llegado a la conclusión, ya lo había vislumbrado, ¿no? De que no se puede hacer absolutamente ni madres con este sistema como el que estamos. Eh, pero ahora ya, pues, estoy plenamente convencido con esto de asunción del peje al poder aquí en México y ver cómo responden sus feligreses ante las incongruencias, ante las pifias y ante los actos que en los gobiernos anteriores criticaban de corruptelas o de tráfico de influencias o nepotismo, la chingada, y ahora, pues, como las hace el peje y su grupo, le encuentran justificación o le encuentran una explicación salida de sus chaquetas mentales, no de la lógica. Entonces, pues definitivamente dices, no, es imposible. Entonces, mejor lo único que podemos hacer es cada quien, así como ustedes allá y otras, vamos, grupos de personas que están haciendo sus comunas, están tratándose de alejar lo más que se pueda de la supuesta civilización y creo que es lo mejor que podríamos hacer. Pues aquellos que realmente ya entendieron que esto vale madre, que no se puede transformar, que no se puede cambiar, porque mientras el dominio mediático esté en poder de estos ojetes, bueno, y obviamente el poder económico, bélico y demás, pues definitivamente no podemos hacer otra cosa más que tratar de aislarnos, y obviamente tarde o temprano nos van a llegar, ¿no? Pero pues por lo menos vas a tener un periodo, ¿no? De cierta tranquilidad, de cierta paz y de disfrutar la vida como tú quieras disfrutarla sin la intervención de estos hijos de puta, ¿no? Tarde o temprano, insisto, van a llegar a todos lados los ojetes, ¿no? Pero pues al menos que tengas un periodo de tiempo en el cual tú puedas, eh, pues vivir simple y sencillamente plenamente sin tener que rendirle cuenta a estos hijos de puta, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejo, me extendí mucho creo y bueno, adelante. Perdón, y sí, nada más darle las gracias a todos los compas que nos ayudaron a compartir, que estuvieron por aquí. Dar las gracias a Elizabeth nuevamente, que a pesar de los problemas de salud hizo un esfuerzo y ya pudimos hacer este programa hoy, que ya nos habíamos perdido algunos cuantos. Y pues les pido disculpas a los últimos que hayan hecho comentarios, ya no los vamos a alcanzar a leer. Yo no quería interrumpir al doc, porque siempre me parece interesante, muy interesante el que repita esta parte de las cuestiones neuronales, cómo funciona, para que comprendamos que no podemos hacer a alguien cambiar de opinión. O sea, las personas pueden cambiar de dentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Yo digo que lo pendejo se quita de adentro.
Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad. Pasiones Latinas Radio TV, un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú. Vuela alto, llega lejos, nadie puede cortar tu vuelo. Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena a precipicios, pero tener valor y ser libre, porque la vida nos puede cambiar en un segundo. No dependas de las cadenas que nos impone el sistema. Comprende que solo se vive